Hay páginas de la historia que están grabadas en la memoria y otras que vuelven a releerse con el paso del tiempo. El llamado Contubernio de Múnich es uno de esos capítulos imprescindibles para entender los últimos años del franquismo, la unión de los demócratas y el cierre de muchas heridas de la guerra civil que el régimen quería mantener abiertas. Se nos difama en el extranjero, se nos tacha de dictadores, se dice que nuestras cárceles están llenas de presos, que los españoles no son hombres, que son borregos. Y nosotros demostramos que este régimen que hoy tenemos no lo hemos conquistado hipócritamente con una papeleta, lo hemos conquistado a punta de bayoneta y con la sangre de nuestros mejores. Hoy en día tiene unos retos. 50 años después, algunos supervivientes de aquel encuentro arrojan luz sobre esos años de lucha por la democracia y sobre el verdadero significado del llamado contubernio. Mientras el régimen intentaba parar el curso de la historia, cada vez eran más las personas que intentaban derribar el muro de los odios y del miedo. Yo creo que Múnich fue el principio del fin de la caída de la dictadura. Exactamente. Fueron los primeros pasos también, sobre todo eso fue importante para la reconciliación de quienes habían estado enfrentados en la guerra civil. Cuando estábamos juntos en las Cortes Constituyentes, bueno, tú estabas en el Congreso ocupando el más alto cargo del Congreso. Yo era simplemente secretario de la mesa del Senado. Y yo no podía imaginarte que eras un enemigo, porque pensabas diferente que yo creo que eras un amigo que estabas equivocado en tus ideas. Y verdaderamente eso hizo posible la transición. El título de tu libro puede venir a la ocasión, del contubernio al consenso. La transición fue un momento de consenso, o sea, es buena la lucha civilizada democrática, de alternancia de los partidos, etcétera, pero hay un momento en que hay que llegar a unas bases mínimas en que todos se plieguen a lo racional y lo necesario. Tenían ideas muy distintas, pero la convicción de que solo el consenso podía sacar a España del precipicio. Con el paso de los años, el contubernio de Múnich se ha convertido en un símbolo de reconciliación. ...1962 es un año especialmente convulso. Mientras el mundo vive las tensiones de la Guerra Fría o la crisis de los misiles, los mineros asturianos se juegan la vida en la mayor huelga que se había producido hasta entonces. Aquella lucha reaviva el movimiento obrero y da esperanzas a todos los que llevaban años luchando contra el franquismo. Lo que ocurre en el 62 es que ya la brigada político-social, a pesar de las torturas, de la represión y a pesar del fusilamiento de Grimaud y otros que siguen hasta el final de la misma dictadura, ya se muestra incapaz de sujetar al propio movimiento obrero. Empieza a perderse el miedo generado tras la guerra civil y de una manera dispersa o de una manera amplia empiezan a aparecer reivindicaciones por todo el país. El gobierno de Franco está reprimiendo con dureza cualquier signo de aperturismo o reivindicación obrera. Decreta el estado de excepción en Asturias y el País Vasco. Pero al mismo tiempo intenta aprovechar el desarrollo económico para pedir negociaciones con la Comunidad Económica Europea. Los aviones que surcan nuestro espacio, las líneas de transporte, los chorros de agua que ríen en los aliviaderos y el humo de nuestras chimeneas, que no es el humo de una vana ilusión, sino el testimonio real de un esfuerzo logrado, son el feliz augurio de un brillante porvenir industrial de la España actual. Con un clima social que no se mostraba en el nodo de la época, 118 españoles del interior y del exilio salen hacia Múnich, la sede del cuarto Congreso del Movimiento Europeo. Son demócratas que ven el proceso de integración de Europa como una oportunidad para dar un giro a la dictadura franquista. Esta España y este país
es lo que pretendíamos. Eso fue el objeto de la conferencia de Múnich, ponernos de acuerdo todos los españoles de uno y otro bando en la democracia, la libertad y el europeísmo. Y por eso luchábamos. Lo que no me imaginé es que iba a llegar yo a los 50 años de la conferencia de Múnich. Pero porque además Franco a mí me parecía que era eterno. Con 82 años, José Federico de Carvajal recuerda con nitidez aquel encuentro, en el que destacados políticos que habían estado en bandos distintos durante la Guerra Civil hablaron con una sola voz ante la opinión pública mundial. La reunión de Múnich permitió también que los monárquicos, representados por Joaquín Satrústegui, y los republicanos liderados por Rodolfo Llopis, se pusieran de acuerdo sobre la forma de gobierno que sería mejor para España. Los socialistas estábamos enrocados en la República, pero Llopis mandó un mensaje diciendo que tampoco el Partido Socialista no se oponía a una monarquía si esa monarquía era votada por los españoles y era una monarquía democrática. Los acuerdos de Múnich no derribaron el régimen de Franco, pero sentaron algunos pilares de la futura Constitución del 78. El texto aprobado dejaba claro que la integración en Europa solo sería viable con un sistema democrático que reconociera la soberanía popular, la libertad de expresión y el derecho de huelga, así como el reconocimiento de las autonomías, entonces llamadas comunidades naturales, y la exclusión de todo tipo de violencia. Esto me recuerda la puerta de la entrada de nuestro alojamiento en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Aquí estamos los 4 confinados. Jesús Barros de Lis y yo estuvimos 11 meses, pero a Jaime Miralles y a Joaquín Satrústegui les tuvieron 2 meses más allí confinados. Las represalias del régimen contra los participantes en el contubernio fueron inmediatas. Destacados personajes como Álvarez de Miranda, Joaquín Satrústegui o Jaime Miralles, entre muchos otros, fueron confinados en Canarias. Hubo deportaciones, acosos y encarcelamientos. El régimen orquestó una furiosa campaña de descrédito hacia los que consideraba unos traidores a la patria. Hubo una represión, como digo, sobre todo también de un tipo moral, porque nos afectaba a nosotros, pero también a nuestro entorno familiar, y todo eso pues es lo que en este 50 aniversario me hace recordar fundamentalmente a los que ya no están. Carlos María Bru tenía 35 años cuando estuvo en Múnich representando a la democracia cristiana. Recuerda emocionado imágenes como la de Gil Robles y Rodolfo Llopis, vencedores y vencidos, cerrando con un apretón de manos las heridas de la guerra civil. El final del franquismo aún estaba lejos, pero la reconciliación había comenzado. Cuando Madariaga dice, aquí nos reunimos aquellos que dejamos la tierra por tener la libertad, y con los que, me emociono, no lo niego, con los que quedaron en la tierra pero perdieron la libertad, juntos por Europa, todos con tierra y con libertad. En ese momento la emoción es común. Esa es la verdadera reconciliación. El encuentro de Múnich fue impulsado por las asociaciones europeístas del exilio y del interior que intentaron integrar a todo el arco político, aunque al final no hubo acuerdo para invitar al Partido Comunista. A pesar de ello, el PC envió a 2 personas que siguieron de cerca el desarrollo de la cumbre. Llegaron al Hotel Regina 2 hombres, el señor Mariano Tomás y Francesc Vicens, del Partido Comunista Español. Y nos hicieron llegar un mensaje que quería hablar con nosotros, que quería hablar inclusive con Gil Robles. Gil Robles, recuerdo que me dijo: Ande Bru, usted que tira un poco a izquierdoso más de nosotros, yo era aquel Partido Democrático Social Cristiana, Ande Bru, va usted a hablar con ellos, pero mucho cuidado, no se comprometa y tal. Yo creo que el contubernio de Múnich entreabre, sería la palabra, una nueva situación en nuestro país y mayores posibilidades. A pesar del veto a los comunistas en aquel tiempo, la realidad se va a imponer.
La realidad es muy tozuda y se va a imponer la necesidad del diálogo de todas las fuerzas representadas en Múnich con el Partido Comunista. De los 118 asistentes, solo quedan 14 supervivientes. Muchos no estuvieron en primera línea, apoyaron los acuerdos o ayudaron a sus líderes a pasar clandestinamente la frontera. Todos forman parte de una historia que fue capaz de unir a republicanos y monárquicos, a socialistas y liberales, democristianos y nacionalistas vascos y catalanes en una lucha que daría sus frutos algunos años más tarde. ¿Qué hicimos allí? Suscribir los comunicados sobre derechos humanos y democracia y acceso a las instituciones, suscribir, que digo, los comunicados que obviamente los prepararon nuestros líderes y a los que no antecedíamos nosotros éramos de tropa. Yo era un jovencito de 26 años. El Congreso fue fantástico porque el discurso que hizo Madariaga fue apoteósico. La gente estaba emocionadísima. Yo todavía lo recuerdo con emoción. El 8 de junio de 1962, el texto aprobado por la delegación española fue presentado ante más de 1000 asistentes en el Pleno del Congreso del Movimiento Europeo. Hasta el último momento, el régimen de Franco presionó a través del gobierno alemán para que los españoles retiraran la resolución, pero no lo consiguió. Un periodista le dijo de una manera muy significativa a Dionisio Ridruejo: querido Dionisio, ahora sí que empieza a amanecer en España. Mi momento más emotivo para mí fue cuando Salvador de Madariaga, en su discurso, anunció que ayer en el Hotel Regina de Múnich terminó la guerra civil entre los españoles. A mí se me hizo un nudo en la garganta. El Congreso dejó claro que España no podría entrar en Europa mientras perdurase el régimen de Franco. Nuestro país tendría que esperar mucho tiempo para formar parte de aquella ansiada comunidad europea. La misma Europa que hoy está en crisis y nos reclama medidas excepcionales, la que hace que 50 años después haya que preguntarse qué queda de aquel espíritu de Múnich. Hay que hacer un esfuerzo, hay que volver a tener ese espíritu de consenso y de reconciliación, hay que buscar esa fórmula de que el ideario, aquel ideal de Múnich sea una realidad. Tenemos todos que ceder en nuestro derecho en aras del derecho de los demás, lo que informó la redacción de la Constitución. Apartemos lo que nos divide, juntémonos en el objetivo y trabajemos que saldrá adelante. Yo creo que eso es lo que Múnich nos puede enseñar. La persecución que sufrieron los participantes en el Congreso de Múnich provocó una oleada de solidaridad en toda Europa. Franco no dio su brazo a torcer, pero la oposición al régimen ya sería imparable. Lejos de recordarse como el contubernio de la conspiración, el encuentro de 1962 ha pasado a la historia como el contubernio de la concordia.